Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos todas las novedades, los secretos más jugosos y los dramas más intensos del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una bomba atómica que seguramente los dejará con la boca abierta. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y fuera de ella, y de una confesión que ha sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre su relación. Sí, escucharon bien, una confesión bomba. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y déjenos un like si están tan emocionados como yo por descubrir este secreto. Vamos, que la cosa se pone buena. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos evocan imágenes de romance, risas, complicidad y, por supuesto, la inolvidable serie Sen Kalkam, que los catapultó a la fama internacional. Su historia de amor, que comenzó en los sets de grabación y se extendió a la vida real, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Los vimos viajar, compartir momentos íntimos, apoyarse mutuamente y, en definitiva, construir una relación que parecía indestructible. Pero como todos sabemos, las apariencias engañan, y detrás de esa fachada de perfección se escondían secretos que ahora, gracias a esta confesión bomba, están saliendo a la luz. Durante meses e incluso diría años, hemos seguido cada paso de su relación, analizando cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales. Hemos especulado sobre su futuro, sobre sus planes de boda, sobre sus posibles proyectos juntos. Pero ahora, con esta nueva información, nos damos cuenta de que quizás estábamos viendo una película diferente, una versión editada y cuidadosamente construida para el ojo público. La confesión bomba, mis queridos chismosos, proviene de una fuente cercana a Hande Erçel, una persona que ha estado a su lado durante muchos años y que conoce los detalles más íntimos de su vida personal y profesional. Esta fuente, que por supuesto prefiere permanecer en el anonimato para evitar represalias, ha revelado que la relación entre Hande y Kerem, si bien fue real en su momento, estuvo marcada por presiones externas, expectativas del público y, lo más importante, diferencias irreconciliables en sus objetivos de vida. Según esta fuente, Hande siempre ha sido una mujer muy ambiciosa, con una visión clara de su carrera y un deseo profundo de expandir sus horizontes profesionales. Si bien disfrutaba de la compañía de Kerem y valoraba el apoyo que le brindaba, sentía que su relación la estaba limitando de alguna manera. Quería explorar nuevas oportunidades, trabajar con diferentes directores y actores, y demostrar su talento en proyectos más desafiantes. Hande desde sus inicios mostró una determinación feroz por no ser solo una cara bonita en la televisión. Quería ser reconocida por su talento actoral y buscaba papeles que le permitieran demostrar su versatilidad. Su ambición la impulsaba a estudiar guiones a fondo, a tomar clases de actuación y a perfeccionar sus habilidades constantemente. Kerem, por su parte, tenía una visión diferente. Él también es un actor talentoso y ambicioso, pero parecía estar más enfocado en construir una vida estable y formar una familia. Según la fuente, Kerem presionaba constantemente a Hande para que se comprometieran y dieran el siguiente paso en su relación, algo que ella no estaba dispuesta a hacer en ese momento. Kerem, aunque igualmente dedicado a su carrera, tenía una visión más tradicional de la vida. Él valoraba la estabilidad emocional y la idea de construir un hogar con la persona que amaba. Quizás la presión de la sociedad turca, que aún valora mucho el matrimonio y la familia, influyó en su deseo de avanzar rápidamente en la relación. Estas diferencias, combinadas con la presión constante de los medios y los fans, crearon una tensión palpable entre ellos. La fuente asegura que las discusiones eran frecuentes y que, aunque intentaban mantener una fachada de felicidad y armonía, la realidad era muy diferente. Llegó un punto en el que se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones opuestas y que, por mucho que se quisieran, no podían seguir juntos. La vida bajo el microscopio público también cobró su precio. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada, creando una presión adicional sobre la pareja. Los constantes rumores y especulaciones sobre su relación no hacían más que alimentar la tensión y dificultar la comunicación entre ellos. Pero la confesión no termina aquí. La fuente también revela que, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa.
Entendieron que su historia de amor había llegado a su fin, pero no querían que eso afectara su amistad y su colaboración profesional. De hecho, se dice que han estado en contacto en los últimos meses, intercambiando mensajes y apoyándose mutuamente en sus nuevos proyectos. Esta madurez y capacidad de mantener la compostura después de una ruptura es un testimonio de la inteligencia emocional de ambos. A pesar del dolor y la decepción, supieron priorizar el respeto mutuo y mantener una relación amigable, lo que es poco común en el mundo del espectáculo. Ahora sé lo que están pensando, ¿es esto realmente cierto? ¿Podemos confiar en esta fuente anónima? Y es una pregunta válida. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas y los rumores infundados son moneda corriente. Pero en este caso, la información proporcionada por la fuente coincide con ciertas actitudes y comportamientos que hemos observado en Hande y Kerem a lo largo de su relación. Además, la fuente es una persona cercana a Hande, alguien que tiene acceso a información privilegiada y que no tiene motivos para mentir. Hemos visto, por ejemplo, cómo Hande ha priorizado proyectos internacionales y ha colaborado con marcas de renombre mundial, lo que demuestra su ambición por expandir su carrera más allá de Turquía. Por otro lado, Kerem ha expresado en varias entrevistas su deseo de formar una familia y de encontrar la estabilidad emocional. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas. No podemos afirmar con certeza que la confesión es 100% verídica, pero sí podemos decir que arroja luz sobre una faceta oculta de la relación entre Hande y Kerem, una faceta que nos permite comprender mejor las razones de su ruptura y la forma en que han gestionado su vida después de la separación. Es importante recordar que todas las relaciones son complejas y que las decisiones que toman las personas en su vida privada son, en última instancia, suyas. Nosotros como espectadores podemos opinar y especular, pero debemos hacerlo con respeto y empatía, sin juzgar ni condenar. Y hablando de después de la separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Su participación en proyectos más arriesgados y su exploración de diferentes géneros demuestran su deseo de crecer como actriz y de no encasillarse en un solo tipo de papel. Kerem también ha estado ocupado, explorando diferentes roles y desafiando sus límites como actor. Ambos parecen estar felices y realizados, aunque seguramente aún guardan un recuerdo especial de su tiempo juntos. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en proyectos que le permitan mostrar su versatilidad como actor, explorando personajes más complejos y desafiantes. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, compatibilidad. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias y las presiones externas. A veces es necesario tomar caminos separados para poder crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. Es un recordatorio de que la felicidad individual es fundamental y que, en ocasiones, debemos priorizar nuestros propios sueños y aspiraciones por encima de las expectativas de los demás. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo están sujetas a una presión enorme y que es difícil mantener una vida privada auténtica cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Segundo, que las diferencias en los objetivos de vida y las expectativas pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. Tercero, que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, siempre y cuando haya madurez y buena voluntad por ambas partes. Y por último, que la felicidad individual es un derecho fundamental y que debemos priorizarla por encima de las expectativas de los demás. ¿Y qué hay del futuro? ¿Será posible una reconciliación entre Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora parece que ambos están enfocados en sus propias carreras y en construir un futuro feliz y exitoso por separado. Quién sabe, quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y puedan encontrar un terreno común para retomar su relación. O quizás no y ambos sigan adelante con sus vidas, manteniendo el recuerdo de un amor que, aunque intenso y apasionado, no estaba destinado a durar. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá fascinándonos y que seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, esperando nuevas noticias y sorpresas. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de esta confesión bomba sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una versión de la historia, y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Pero al menos hemos podido echar un vistazo a la trastienda de su relación y comprender mejor las razones de su ruptura.
Espero que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de la autenticidad y la honestidad en nuestras propias vidas. Para resumir, hoy hemos explorado una confesión de una fuente cercana a Ander Zell que arroja luz sobre las presiones y diferencias que marcaron su relación con Kerem Bürsin. Vimos cómo las expectativas del público y sus diferentes visiones de futuro contribuyeron a la ruptura, aunque ambos mantienen una relación cordial. Hemos analizado las presiones del mundo del espectáculo, las diferencias en los objetivos de vida y la importancia de la madurez y el respeto en las relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta confesión? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que las presiones del mundo del espectáculo fueron un factor determinante en su ruptura? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem para el futuro? Déjenos sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no olviden darnos un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, mis chismosos.